La paz del Señor estén con todos ustedes, hermanos y hermanas. Soy el padre Wilmer Ramírez de la Fraternidad Sacerdotal Jesús Vive de la Renovación Carismática Católica, miembro de aquí del Perú. Doy gracias a Dios por este tema también que me han invitado y pueda compartir a través de estas redes sociales. El tema se llama De la mano de María a Jesús, ¿no? Y debemos tener en cuenta, queridos hermanos, que todos los cristianos bautizados, nacidos del agua y del Espíritu, hemos nacido a la vida de Dios, ya que, como dirá San Juan en el capítulo 3, versículo 6, lo que nace de la carne es carne, pero lo que nace del Espíritu es Espíritu. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Y todos los que hemos nacido del Espíritu formamos parte de su reino, del reino de Dios, que en su Hijo Jesucristo nos ha mostrado un amor único, grande y eterno, al darnos como rescate de nuestras vidas a Jesús. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, encontramos justamente esta misión de su Hijo Jesucristo. Y tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y obtenemos, queridos hermanos, este don sagrado por su Hijo Jesucristo, el cual nos enseñó de cómo tenemos que llamar a Dios. ¿Y cómo tenemos que llamar a Dios? Padre nuestro. Y esto lo vemos en el Evangelio de Mateo, capítulo 6, versículo 9, cuando uno le preguntó: Señor, ¿cómo tenemos que orar a Dios? Y Jesús le dice: ustedes oren de esta manera: Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Jesús mismo nos enseña de cómo tenemos que dirigirnos a Dios en medio de la oración, que a Él tenemos que llamarle Padre. Y no es cualquier Padre, sino Padre nuestro, de nosotros, ¿no? Qué bonito. Dios es Padre. Es más, dice, cuando el Espíritu Santo es derramado en nuestros corazones, según Romanos capítulo 5, que es amor vivo en nuestros corazones, en Él podemos decir papito. Y también lo encontramos en el libro de Gálatas capítulo 4, versículo 6. Y la prueba de que ustedes son hijos es que Dios infundió en nuestros corazones el espíritu de su Hijo, que clama a Dios llamándolo Abba, es decir, Padre. O sea, Jesús, que ha derramado el Espíritu Santo en nuestras vidas y que está presente en nuestros corazones y que por Él nos hacemos hijos y por tanto en Él podemos llamar a Dios Padre, Papá. Y este mismo Espíritu es el que también nos lleva a reconocer a Jesús como Señor de nuestras vidas. Dirá en el libro de San Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 3b, así lo he dividido. Y nadie puede decir Jesús es el Señor si no está impulsado por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es el que va guiando y nos va mostrando de cómo tenemos que llamar a Dios Padre, de cómo tenemos que llamar a su Hijo Jesús Señor. Y es esta misma persona, el Espíritu Santo, quien va a descender en el seno de la Virgen María. Lucas capítulo 1, versículo 35, quedando cubierta plenamente con el poder del Altísimo, haciendo de ella, ¿de quién? Estamos hablando ahora aquí, enfocándonos en la Virgen María. Es decir, ella se convierte en la única mujer que en las Sagradas Escrituras le llaman la llena de gracia, la que charitomén en griego. En Lucas capítulo 1, versículo 28, dice: la plena del Espíritu Santo, la hija predilecta. En ella resplandecieron todas las virtudes,
la dulzura, la obediencia, la humildad, la alegría, el gozo. Y esto lo vemos en Lucas capítulo 1, versículo 47. Queridos hermanos, ella es la que llevando en su seno al Hijo de Dios, fue presurosa a servir a Isabel, que necesitaba su ayuda. Ella en su humildad es servidora, es esclava, pero es la escogida para ser la madre del Señor. Y al hacer la madre suya, madre por quien fueron creadas todas las cosas, según el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 10, nos la dejó también a nosotros como madre nuestra, un último testamento que nos dio al pie de su cruz. En Juan capítulo 19, versículo 25 al 27, vamos a leer, dice: junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Al ver a la madre y cerca de ella al discípulo a quien él amaba, Jesús le dijo: mujer, aquí tienes a tu hijo. Luego dijo al discípulo: aquí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gloria al Señor por estas hermosas palabras llenas del Espíritu Santo, que en la cruz mira a su madre, María, para dar a su discípulo como madre. Por eso es que, queridos hermanos y hermanas, que todo discípulo del Señor, todo el que se considera discípulo, dice, no solo tiene en su casa a Dios por Padre, sino que también tiene a María por madre. Ella es la madre de todos los discípulos de Jesús, su Hijo. ¿Y quién es discípulo de Jesús? Es todo bautizado. Pues es en el bautismo en el que uno empieza su camino discipular con el Señor. Se convierte en discípulo desde el bautismo. Tiene a Dios por Padre y a María por madre. San Bernardo decía que por ella vino Jesucristo a nosotros y por ella debemos nosotros ir a Él, es decir, convirtiéndola como una mediadora para llegar a Jesús, su Hijo. San Buenaventura lo decía más bonito todavía. Decía que para llegar a Dios tenemos que subir 3 escalones. El primero y más cercano y adaptado a nuestras posibilidades es María, ¿no? El segundo escalón es Jesucristo y el tercer escalón es el Padre. Entonces, ¿cómo podemos llegar a Jesús? Primero, subiendo el primer escalón, que es María. ¿Y cómo podemos llegar al Padre? Segundo escalón es Jesucristo. De tal manera que María, como dirá la Lumen Gentium en el numeral 54, efectivamente, María es aquella que en la Santa Iglesia ocupa después de Cristo el lugar más alto y el más cercano a nosotros. María, Madre de Dios, también humana, muy humana, enteramente humana, y por ello tan cercana a nosotros como madre y hermana nuestra. Para llegar a Jesucristo hay que ir a María, nuestra mediadora de intercesión. Para llegar al Padre hay que ir al Hijo, que es nuestro mediador de redención. Desde el momento de la encarnación de su Hijo, nuestro Señor y Dios, se volvió como mediadora de todas las gracias. Y vemos cómo ella cumple su papel en aquellas bodas de Canaán que lo leemos en Juan capítulo 2, versículo del 1 al 10, donde en ese matrimonio donde estaba presente Jesús y sus discípulos y donde también estaba presente María, nuestra madre,
es que ella comienza a mirar que en la fiesta falta algo, les falta el vino. Y María, como intercesora, pues va y le dice, hijo, falta vino. Y el Señor como que le responde, pero mujer, todavía no me ha llegado la hora. María dijo, bueno, buscó a los servidores y les dijo, hagan lo que Él les diga. Y los servidores hicieron lo que Jesús les dijo. Pues bueno, es mi madre, me está mandando, voy a hacerle este caso, ¿no? Entonces, hay que recordar, queridos hermanos, que justamente este milagro que realiza Cristo es por intercesión de una madre que está velando por las necesidades de sus hijos. En este caso, la necesidad dentro de una fiesta, dentro de un matrimonio, y le pide a su hijo Jesús que no les falte el vino, que no falte la alegría, que no falte la fiesta. María cumple ese papel de interceder. Por eso el título que lleva por nombre de la mano de María a Jesús. Es decir, con María podemos llegar a Jesús, podemos llegar hasta Jesús, y en María nosotros nos volvemos también sensibles a la voluntad de su Hijo, porque ella, ¿quién mejor que cumplió dentro de su vida y dentro de toda esta economía de la salvación, la mujer que vivió en su vida la voluntad de Dios? La que se anonadó, la que dijo, yo no soy nada. ¿Quién soy yo, Señor, para ponerte los proyectos de mi vida por encima de los proyectos que tú quieres para mi vida? Si tú has pedido que yo sea la madre de tu hijo, hágase tu voluntad. ¿Quién soy yo? No soy nada. Soy tu criatura. Soy la más pequeña, la más pequeña de todas los seres creados. Señor, ¿quién soy yo para reclamarte? ¿Qué es lo que tienes que hacer? ¿Qué es lo que tienes que realizar en mi vida? Si tú eres mi Dios, si tú eres mi Señor. Y esto se vio cumplida dentro de la Virgen María, aquella que cumplió la voluntad de Dios y de la cual Jesús dirá, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos y mis hermanas? Mi madre, mis hermanos y mis hermanas son aquellos que cumplen la voluntad de Dios. Y María se hace madre de Dios, se hace madre de Jesús, porque hizo la voluntad de Dios en su vida. Esta es la misión de María, de seguir intercediendo, de seguir ayudando. Qué bonito testimonio cuando comenzamos a mirar a María y comenzamos a decirle, Madre, ayúdanos en este camino a poder seguir haciendo la voluntad de tu Hijo Jesús como lo viviste tú en tu vida misma. Callaste en todo tu camino, no reclamaste nada, simplemente meditabas en tu interior todo lo que Dios iba realizando como obra suya en tu vida. Y este es el camino del cristiano, queridos hermanos, saber vivir y confiar plenamente en la voluntad de Dios como lo vivió María. Pero en María, queridos hermanos, vemos un camino para poder llegar a Jesús, un camino de verdad, un camino de fe, un camino de servicio, porque eso es lo que nunca ha dejado de hacer María en toda esta economía de la salvación. Recuerda, María está viva como todos aquellos que han cumplido la voluntad de Dios. Dice Lucas capítulo 20, versículo 38, porque Él no es Dios de muertos, sino de vivientes. Todos, en efecto, viven para Él. María sigue siendo viva, queridos hermanos. Ella no está muerta, ella está viva. En Lucas capítulo 6, versículo 9 al 11, y en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3, ahí nos hablarán de que las almas claman a Dios aún después de haber abandonado este mundo. Quiere decir que todos aquellos que están en la gracia de Dios tienen esta
potestad o tienen esta gracia que comparten, esta gracia divina que Dios ha querido compartir con los suyos. Juan capítulo 11, versículo 25 dirá: Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Cuanto más la madre del Señor, que ella tenía una fe por encima de todo. Dirá los teólogos, antes de concebirla en su seno, la concibió en su corazón la voluntad de Dios. Si queremos llegar al cielo, no dejemos de sujetarnos de la madre de la Virgen María. Yo recuerdo en una parte de mi vida, recuerdo cuando estábamos en oración todos los servidores ahí en una casa de retiro, y recuerdo que ese día una mosquita se estaba por ahí paseando en mi cabeza y todo el momento de oración como que me la pasé queriendo matar esa mosca y no me dejaba, porque estaba distraído por esta cosa que se paraba por acá y ¡pam! Acá, se paraba por aquí, ¡pam! Y dije, caramba. Y con tal que terminó la oración y no me centré en la oración, no me centré en Jesús, ¿no? Y yo dije, qué mal que no he podido vivir este momento de oración. Y comencé a hablarle mal a esa mosca, ¿no? Maldita mosca y todo lo demás. Perdón que diga estas palabras, pero, o sea, salió en el momento. Y yo dije, perdóname, Señor, perdóname, qué malo soy, que no, quizás me estabas probando, Señor, y no pude pasar esta prueba de poder estar en tu presencia verdaderamente. Y luego vino una hermana a retomar la oración como decir, bueno, hijo, te voy a dar la oportunidad. Y cuando empezó la oración, oye, qué bonito. Yo le comencé a decir a María, porque fue una oración directa a María, vamos a pedirle a nuestra Madre, la Virgen María, que nos ayude a poder experimentar el amor de Dios. Y yo le decía, Virgen María, qué mal hijo soy, porque en la primera oración no he podido estar en la presencia de Dios. Y quiero que ahora tú, Virgen María, me perdones y me ayudes ahora a entrar nuevamente en esta intimidad con tu Hijo. Y llegó un momento en que vi la imagen de la Virgen María delante de mí, reflejada en un cuadro que hay justamente allí en la parroquia Santísimo Sacramento, y yo la veía ahí delante de mí y sentí como que ella venía y me abrazaba y yo sentía un abrazo, sentía un calor, sentía algo suave que como que me estaba abrazando y llenaba mi corazón de un amor único y extraordinario. Y seguía viendo la imagen de este cuadro de la Virgen María, la seguía viendo ahí a María y le dije, gracias porque sé que tú también sigues dándome el amor que tanta falta me hace. Queridos hermanos, Jesús sigue manifestando su amor y su ternura y su misericordia. Él no solamente nos ha mostrado de que tenemos un Padre, nos ha mostrado que también tenemos una Madre, y esa es la Virgen María. Al pie de la cruz hemos dicho, nos la dejó para nosotros, para que tú y yo lo acojamos. Somos discípulos del Señor. No somos de otro Señor. Somos discípulos del Señor Jesús. Y el Señor Jesús nos ha invitado a que le podamos acoger, a que lo podamos tener presente en nuestras vidas, a que en nuestra casa no solamente Dios es papá, sino María es mamá también nuestra, la que nos ayuda también a hacer la voluntad de su Hijo. Hagan lo que Él os diga. Y es lo que siempre va a repetir. Hagan lo que Él les diga. En las últimas apariciones de la Virgen María justamente nos habla de este camino. Haced penitencia,
haced más oración, rezar por los pecadores que se conviertan, que vivan la gracia de su Hijo Jesucristo, que vivan en un ambiente de oración, que hagan más penitencia, que hagan más ayunos, que hagan más oración, que hagan más el rezo del Santo Rosario. A veces por ahí algunos decían, pero Padre, ¿por qué tengo que rezar el rosario? Ahí no dice, no manda la Biblia a rezar el rosario. Oye, pero justamente el rosario son citas bíblicas. Y toda la cita bíblica que se reza en el rosario, que es una fórmula, es una oración, es palabra de Dios, siempre son inspiradas por el Espíritu Santo. Si tú no dices esas palabras o tú no dices que no son de Dios, entonces ¿de quién será? Si justamente la Sagrada Escritura tiene como autor al Espíritu Santo. Y es el Espíritu Santo quien ha inspirado a que nosotros digamos esta oración. Es más, en el eco del Magnífica, cuando dice, proclama mi alma la grandeza del Señor, va a decir también a modo de profecía, y todas las generaciones me llamarán feliz. Somos esa generación, la generación que el Dios ha dejado, la generación que Jesús ha formado desde que ha dejado su iglesia y ha derramado su Espíritu Santo. No ha hecho más que guiarnos y tomar como inspiración del Espíritu Santo, como llamada del Espíritu Santo a que podamos acoger la llamada de su Hijo Jesús. Y la llamada de su Hijo Jesús es que tengamos cada discípulos que nos consideramos del Señor Jesús, tener a María en nuestra casa, tener a María como madre nuestra, porque es madre de Dios, madre de Cristo, madre de su Hijo Jesús, a la cual Dios en su libertad la eligió. Por humilde, por obediente, por ser nada, ante la mirada de Dios, Dios la exaltó, Dios la engrandeció para ser la madre y mediadora de todas las gracias. Que nuestra Madre, la Virgen María, nos acompañe en nuestro camino y nos ayude siempre a tenerla a ella como intercesora para llegar siempre a su Hijo Jesús, y que ella nos ayude a vivir siempre la voluntad de su Hijo. Que Dios Todopoderoso les bendiga y les acompañe. Que por la poderosa intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, los bendiga Dios Todopoderoso a cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga.